Pues así me habló el Señor con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo, diciendo, no digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo, sea Él vuestro temor, y sea Él vuestro terror. Entonces Él vendrá a ser santuario. El temor es algo que está en cada persona. Ese miedo que solemos tener cuando enfrentamos algo que no podemos controlar. Cuando estamos sometidos a una situación en la que no vemos claramente la salida. Y esa disposición al miedo varía mucho en las personas, porque como dice el libro de Job, pues hay personas que se comportan como conejos o nos comportamos como conejos asustados y otros como leones audaces. Sin embargo, nadie está completamente libre del temor. Incluso las personas valientes pueden ser vencidas por esta pasión, especialmente cuando no recordamos quién es Dios y sobre todo no recordamos que Él es el que está al mando de todo. Él es el que tiene el control de todo. Las mejores personas, los mejores creyentes pueden ser o podemos ser llevados a ese temor servil, es decir, ese temor que no es el temor de Dios. Hay aquí algo clave en lo que está diciendo el profeta Isaías en este capítulo 8, estos versículos que hemos leído. Y es que había una gran crisis en Judá, precisamente porque había una alianza entre varios pueblos, entre Siria y Efraín, y esta alianza amenazaba sobre todo al reino de David, a Judá, para ser exterminada. Y también estaba ese peligro de que esta alianza, esta amenaza a Siria, pues pudiera destruir a la nación. Entonces hay un contexto histórico de realmente peligro. ¿Y el pueblo cómo reaccionó? Pues como reaccionamos cualquiera de nosotros cuando algo está por encima de nuestras facultades, cuando el enemigo es mayor que nuestros recursos. Y esa amenaza inminente de esa confederación de pueblos más poderosos hacía que el pueblo de Israel tuviese pánico. Su reacción fue pues realmente estremecerse. Dice Isaías 7:2 que se estremeció su corazón y el corazón de su pueblo, el corazón del rey, el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque con el viento. Y este miedo pues se extendió a todas las personas. Y esa amenaza real de Siria, esa invasión que podía llegar sobre ellos, es aquí profetizada como un río que se desborda y que, no sé, como un tsunami, como unas olas muy potentes iban a negar todo. Pero Dios responde de un modo realmente asombroso, porque les dice que no tengan miedo, que no tengan ese temor pecaminoso, ese miedo que viene de la desconfianza, de la falta de fe, ese temor pecaminoso, servil, que viene como consecuencia de la debilidad, como la consecuencia del pecado y que nos precipita a buscar remedios humanos. Es decir, la tentación de ellos en este caso era buscar una alianza con otras naciones paganas para que les protegieran de esa confabulación. Es ese temor que sentimos, que se siente la persona carnal, la persona que no es de Dios, y la persona que no está en una verdadera comunión con Dios, ese temor que siente porque busca o buscamos la solución por nuestros propios medios, y eso nos lleva a más culpa, a más pecado y a más esclavitud, porque al final nos hacemos esclavos de nuestras propias decisiones y quizá de otras personas que nos parece que nos pueden ayudar. Pero el mensaje de Dios aquí está claro. Si tenéis temor de mí, que soy el mayor, no tenéis que tener temor de lo que es menor. Es algo tan sencillo, ¿verdad? Si tenemos que tener temor del capitán, cuando llega el general ya no tenemos temor del capitán, sino del general, porque es
muchísimo más imponente, mucho más poderoso que un simple capitán. Y por ese motivo Dios prohíbe a su pueblo explícitamente aquí que tengan ese temor pecaminoso, que se dejen llevar por ese temor que no es el temor de Dios, un temor al hombre, un temor del hombre, cuando realmente lo que tienen que tener es temor de Dios, santificar a Dios, porque aquí les habla de ese pecado que ellos habían tenido y el antídoto contra el pecado de ellos, que se traducía en el temor, en esa falta de fe. Entonces el Señor les habla de que si le temen a Él va a darles una respuesta, Él va a darles realmente una protección, como así pasó. Así que lo que el Señor está diciendo aquí es bien sencillo. ¿A quién temes más? ¿A los demás, a las personas, a las situaciones, a las circunstancias por las que estás pasando, o a Dios? Es algo tan simple, ¿verdad? Cuando el emperador toma el control, los oficiales ya no tienen nada que hacer, porque Él es el jefe supremo. Y si Dios es el soberano supremo, entonces tenemos la promesa de que si confiamos en Él y Él es nuestro temor, le obedecemos y ponemos nuestra vida bajo su bendición y bajo su protección, va a ocurrir como dice el versículo 14. Él será nuestro santuario, Él será nuestra protección. Santificar al Señor, que dice aquí, es a Él a quien tenéis que tener por santo o santificarle, no es solamente algo de palabra, sino tiene que ver con una confianza total en su seguridad, en la seguridad que Dios nos ofrece, y una dependencia en que Él, que es todopoderoso y soberano y sabio, tiene el control. Y por tanto nosotros debemos someternos a su voluntad y no emprender caminos que salen fuera de su palabra, que es lo que solemos hacer habitualmente. Así que si realmente queremos que el temor no nos esclavice, necesitamos entonces volvernos a Dios, de tal modo que Él sea santificado en nosotros. Y así vamos a ver que al igual que la lluvia apaga el incendio, así también Dios y su temor en nosotros va a apagar ese incendio de temor en nosotros. Así que hay aquí un motivo alentador y maravilloso cuando dice, Él va a ser vuestro refugio. Es esa palabra que aparece ahí. Entonces Él vendrá a ser su santuario, nuestro santuario. Qué precioso es esto. Un lugar de refugio, un lugar seguro, un lugar donde está Dios, un lugar donde nada nos puede pasar. Es como si alguien que está siendo perseguido se refugia en un lugar donde está el más fuerte. Es imposible que nada ni nadie le pueda causar daño, porque si estás refugiado en la casa del más fuerte, los débiles, los más débiles, no tienen nada que hacer contra ti. Una persona que es carnal, que no teme a Dios, entonces teme al hombre. Un cristiano que es débil está demasiado enfermo espiritualmente y teme poco a Dios y mucho al hombre y las circunstancias de este mundo. Pero el creyente verdadero es capaz de navegar por las aguas de las tormentas de esta vida, confiando en que en su bote, en su vida, está aquel que calma la tempestad. Esta referencia que habla aquí de Él, nuestro santuario, nos recuerda lo que también nos dice una profecía maravillosa el profeta Isaías acerca de Jesús, que Él es refugio, que Él es sombra del calor, refugio de la tormenta. Y al igual que los discípulos que estaban aterrorizados en la barca, cuando pensaban que la tempestad iba a hacerles zozobrar y que finalmente iban a morir ahogados, Jesús se levantó y con solo su palabra calmó las aguas. Y entonces les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? Se trata de fe, se trata de creer quién está con nosotros, se trata de saber quiénes somos nosotros, si somos su pueblo, si somos suyos. Entonces el miedo no tiene que tener lugar en nuestros corazones. Si estamos santificando al Señor, si estamos buscándole a Él, si sabemos quién es Él,
el soberano de los reyes de la tierra, entonces vamos a tener un temor de Él basado en la gracia, en nuestra relación con Él, que va a surgir de nuestro amor a Dios y que nos conduce a la paz y a la libertad verdadera, porque Él es santificado en medio de nosotros y Él ha prometido ser nuestro protector. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesucristo, que tú tienes el control. Y aunque parece que pudieras estar como los discípulos en la barca que te veían dormido, Señor Jesús, tú tienes el poder de hacer todas las cosas. Y no hay ninguna confabulación contra nosotros si tú estás teniendo como tienes el control de todo, soberano Señor. Ayúdanos a creer y a no temer. En el nombre de Cristo. Amén. Hasta el próximo día.